Bueno, buenas noches. Vamos a dar inicio a la reunión. Bueno, gracias a Dios por esta oportunidad de poder reunirnos. Espero que estén bien todos, cómodos. Saludos a los que están desde casa y los que nos ven también desde otros lugares. Gracias a Dios por esta oportunidad, gracias a Dios por un lunes más de poder reunirnos a estudiar la Biblia, de poder reunirnos a exponer nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente a la verdad de la palabra de Dios. Vamos a empezar orando, pidiéndole a Dios pues, que nos dé gracia, que nos dé un corazón dispuesto, que nos dé oídos atentos a su voz y que nos acompañe de principio a fin. Así que vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias. Gracias por tu fidelidad, a pesar de nosotros, Dios, porque siempre haces todo lo necesario por bendecir nuestra vida, por edificar nuestra vida, por sacarla adelante. Gracias por proveer un lugar para reunirnos, por darnos esta libertad de poder venir a escuchar tu palabra, de poder venir a exponer nuestra vida para que tú la sigas transformando, para que tú sigas edificando en nosotros todo lo que tienes planeado. Te pedimos por favor que esta sea una noche en la que puedas hablar a cada una de nuestras necesidades, que puedas realmente impactar nuestro corazón, que puedas traer no solo conocimiento, sino traer más y más gracia sobre nuestra vida, Dios, y que podamos salir edificados esta noche. Acompáñanos de principio a fin, Dios, y te pido que si hay personas que aún vienen de camino, te pido que los traigas con bien. Por favor, también te pido que si hay alguna persona que hoy nos va a acompañar a través de la transmisión o acá en el salón, que aún no conoce de tu amor, de tu verdad, de tu plan, que hoy sea una noche perfecta para que ellos puedan escuchar esta verdad que puede transformar sus vidas y que puede traer vida nueva y que puede darles una eternidad contigo. Guía la reunión de principio a fin. Ten cuidado de todos los detalles, por favor, y todo esto te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien, perfecto. Vamos a empezar como siempre lo hacemos con las preguntas. ¿El aire está bien? ¿Sí? ¿O se lo subimos? ¿Le ponemos frío? No, está bien. Más bien están con frío. Bueno, vamos a ver si Dios calienta el corazón, que es lo importante. Y vamos a empezar con las preguntas. Hay unas preguntas ahí, ¿verdad? Que podríamos empezar. Sí. Vamos a ver, Randall tiene ahí las preguntas. Buenas noches. La voy a leer así tal cual la manda. Usted menciona que la Biblia fue escrita hace 3000 años. ¿Podría explicar eso, por favor, para entender desde cuándo se inicia y cómo se dio que llegara la Biblia a quedar finalmente escrita? Esa es una. Y bueno, vamos por primero. Partes, dijo Jack. Ok, la Biblia, a ver, hagamos como un recuento o una pequeña introducción más bien. Biblia significa biblioteca pequeña, eso es lo que significa Biblia, ok. La Biblia está compuesta por 56 libros, tiene la Biblia, ¿verdad? Tiene 49 el Antiguo Testamento y tiene 27, el Nuevo Testamento. 49 el Antiguo Testamento, 27 el Nuevo Testamento, ¿ok? La Biblia realmente se empezó a escribir hace 3000 años, ¿ok? Aproximadamente año 900 antes de Cristo se empieza a escribir la Biblia y se termina aproximadamente en el año 100 después de Cristo. Duró escribiéndose 1000 años realmente, ¿ok? Pero se empezó a escribir hace 3000 años y ya desde
a ver, hagámoslo así cronológicamente, desde Adán hasta el momento en que se empezó a escribir la Biblia como tal, que se empezaron a juntar, a copilar todos los escritos, los libros, pasaron 3000 años, ¿ok? Toda la Biblia es inspirada por Dios, ¿ok? Tiene más de 40 40 escritores, más de 40 escritores tiene la Biblia, pero solo tiene un autor realmente, que es Dios mismo. La Biblia explica que Dios mismo es el que inspiró a todos los hombres que escribieron la Biblia. A pesar de que hay tantos escritores, ¿verdad?, en un lapso de tiempo tan prolongado, ¿ok?, guarda una perfecta unidad, guarda un hilo conductor, debido a que quien la escribió realmente o quien la inspiró fue Dios mismo. Así dice 2 de Pedro 1, 20, 21. Vamos a leer 2 de Pedro 1, 20, 21. Confirma esto. Es que se fue internet y no puedo controlar la computadora. ¿Se fue internet? Ya paré la transmisión. Estoy grabando local. Ok, está bien. Entonces, pero ya la... Dale, amigo. Vamos a ver, ¿tienes ahí? Sí. Bueno, vos sí la tenés. Vamos a leer 2 de Pedro 1, 20, 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así es. Entonces, todos los hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo, o sea que Dios es el que escribe toda la Biblia. Pero, como les digo, pasaron 3000 años, se empezó a escribir, año 900 aproximadamente antes de Cristo, y se termina año 95, año 100 más o menos, se termina de escribir la Biblia. El último libro que se escribe es Apocalipsis, es una revelación, de hecho Apocalipsis quiere decir revelación. Quien lo escribe es el apóstol Juan, quien la Biblia describe que recibe una especie de visión o sueño o visión, donde de hecho la Biblia dice que Juan es transportado de alguna forma y ve todo lo que va a pasar también más adelante. Por eso Apocalipsis, no todo Apocalipsis habla del futuro, pero parte de Apocalipsis sí habla de los acontecimientos futuros, ¿verdad? De los últimos tiempos, de lo que viene después de que Cristo vuelve a la tierra por segunda vez, que viene el milenio, y explica todo cómo va a finalizar todo, ¿no? Para que finalmente nosotros pasemos una eternidad con Dios. Pero sí, eso es, digamos que ahí le hice una pequeña reseña de tiempos y de... Otra cosa que se puede decir de la Biblia, está dividida en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿ok? La primera parte del Antiguo Testamento es lo que se conoce como la Ley o el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Después están los profetas, está Salmos, está Proverbios, hay profetas mayores y profetas menores también. Todo eso es el Antiguo Testamento, donde se relata más que todo, pues, todo lo que es la parte de la creación, inicio de la creación, y también pues todo lo que tiene que ver con la relación de Dios con el pueblo de Israel y cómo ellos administraron la ley de Dios, cómo ellos fueron los encargados de administrar todos los bienes espirituales antes de Cristo. Después de que Cristo viene, se empieza a escribir el Nuevo Testamento, ¿okay? Que son 27 libros, como les decía, que tiene el Nuevo Testamento, los cuales incluye libros y epístolas o cartas que escribieron Pablo y algunos apóstoles y otros personajes, pues, de la Biblia, ¿okay? De hecho, al final de Apocalipsis, prácticamente se hace un cierre del canon, ¿verdad? Donde Juan escribe y dice que cualquiera que quite o agregue algo a esta profecía, pues tendrá una consecuencia, que la Biblia ahí lo explica, ¿verdad? Pero ahí hace un cierre, dando Dios a entender que ya la Biblia está completa, ya está escrita, es la palabra de Dios. No puede estar incompleta porque entonces quedaría abierto a interpretación de muchos de que
algo falta, ¿no? De que algo falta, que no todo está escrito, no podemos ser juzgados por algo que está incompleto. Por eso Dios dice que el canon ya está completo y que nadie puede ni agregar ni quitar nada de lo que está escrito en las profecías de este libro. ¿Ok? Bueno, si hay alguna pregunta al respecto, alguna duda que surja, pueden levantar la mano y pueden hacer la pregunta. Adelante. En Mateo 24-27, la Biblia indica que en el rapto, que los muertos justos serán resucitados. Esto significa que los que han muerto en Jesús están dormidos y ¿a dónde habitan? Si puede explicar esto, por favor. A ver, vamos a los tiempos. Antes de Cristo, cuando una persona moría, fenecía de este mundo, ¿verdad? Moría, iba a un lugar que se llamaba el Hades. Ese lugar, llamado el Hades, estaba dividido en dos partes: el lugar de tormento y el lugar santísimo, y el seno de Abraham. Me confundí con el tabernáculo ya. El lugar de tormento y el seno de Abraham, y eso estaba dividido por una gran cima, dice la Biblia. ¿Dónde podemos encontrar eso? Vamos a Lucas 16, 19 como al 26 más o menos, donde se habla de una escena que habla de un hombre que era rico, que no se dice el nombre, y de una persona que mendigaba, digámoslo así, una persona que estaba postrada justamente mendigando. Hoy vamos a hablar de un mendigo, pero no es ese, ¿verdad? Y este hombre rico constantemente pasaba por donde estaba este hombre pobre que mendigaba, pero este hombre pobre lo que hacía era predicarle la palabra de Dios. Resulta, dice la Biblia, que estos dos hombres mueren y el mendigo va al seno de Abraham, y el rico, que nunca reaccionó al testimonio del mendigo, que nunca creyó, ¿verdad?, va a este lugar llamado lugar de tormento. Vamos a leer el pasaje y va a ser más fácil explicarlo y entenderlo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ok, ven, ahí se describe. En el Hades, que era el lugar donde iban, tanto los que creían como los que no habían creído. Acuérdense de esto: en el Antiguo Testamento la salvación también era por fe, solamente que las personas tenían que creer en el Salvador que un día iba a venir. Hoy nosotros tenemos que creer en el Salvador que ya vino hace 2000 años. Entonces ellos tenían que confirmar que creían en ese Mesías, manteniéndose en algo que se conocía como el camino de justicia, donde ellos constantemente ofrecían sacrificios temporales, ¿verdad?, no definitivos, mientras llegaba el verdadero sacrificio, que era Jesucristo, ¿no? Y una vez que Cristo viene, se ofrece como un sacrificio ya definitivo, el sacrificio perfecto. Por eso es conocido como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Pero antes de eso, quienes creían en ese Mesías que un día iba a venir, tenían que mantenerse en ese camino de justicia ofreciendo sacrificios constantemente. ¿Ok? Esas personas que por fe creían en el que iba a venir, iban al Hades también, pero a esta parte del Hades llamada el seno de Abraham. Los que no creyeron y murieron, iban al lugar de tormento. Y eso es lo que se describe ahí. En el 23 dice: y en el Hades alzó sus ojos, ¿verdad?, el rico, estando en tormentos. ¿Ven? El verdadero castigo por nuestros pecados no es en la tierra, es en la eternidad, donde el hombre tendrá que ir a un lugar donde
por haber rechazado a Cristo y por no haber creído en el Mesías y en el plan que Dios le ofrecía para salvarse, esas personas deciden, ¿verdad?, ser condenadas. Digo deciden porque no es Dios quien lo decide, es la persona que rechaza la salvación que Dios le ofrece. Y al rechazarla y morir habiendo rechazado esta salvación, pues ellos mismos firman dónde quieren pasar su eternidad. Bueno, así le pasó a este hombre rico y está en un lugar de tormentos, ¿ok? Dice, y vio de lejos a Abraham. Abraham era el mendigo que le testificaba constantemente. Ese era un creyente, ¿verdad? Su condición aquí en la tierra pues era de pobreza, de necesidad, etcétera, pero era rico en lo eterno, ¿verdad? Esto habla también de que no necesariamente una persona, por ser creyente, pues tiene que estar en mejor condición que una persona que no es creyente. Dios tiene un plan detrás de todo, ¿verdad? Seguramente ese hombre rico tenía posesiones materiales, pero una pobreza espiritual increíble, ¿verdad? Una necesidad espiritual increíble, mientras que el otro, aunque no tenía las mejores condiciones materiales, pues tenía lo más importante, su salvación. Dice la Biblia que ¿qué dará el hombre por su alma? ¿Verdad? El hombre puede ganar todas las cosas de este mundo, pero ¿qué va a dar? ¿Qué precio puede pagar por su alma? No hay nada que el hombre pueda hacer para ganar la salvación. Bueno, pero estamos hablando de este lugar donde van las personas que han muerto en ese momento. Estamos hablando de la época antes de Cristo. Ok, terminemos de leer para avanzar. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Eso habla de que este hombre, Lázaro, yo dije que Abraham era el nombre del mendigo. Lázaro es el mendigo, le testificaba a este hombre. Por eso el rico le dice a Abraham, al padre Abraham, que está ahí en el seno de, justamente el seno de Abraham, conocido como seno de Abraham, le dice, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado. Él sabía que Lázaro le había hablado la verdad, le había hablado de la palabra de Dios. Él sabe que Lázaro está ahí en ese lugar que está por lo que él predicaba, por lo que él testificaba. Y él sabe que él está ahí en ese lugar de tormentos por haber rechazado lo que este hombre le hablaba. Y le dice, envíalo para que me hable prácticamente y pueda refrescarme en este lugar donde estoy siendo atormentado. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Exactamente, ya no hay vuelta atrás. Aquí aprovecho y explico eso. Una vez que el hombre parte de este mundo y cruza el umbral de la muerte, ya no hay oportunidad de arrepentirse, ya no hay oportunidad de decir, ahora sí creo, ahora sí estoy arrepentido. Ya no hay oportunidad. Pero entonces, eso era lo que sucedía con las personas que morían. Los que morían creyendo iban al seno de Abraham, y los que no estaban en este lugar de tormento. Todo eso está en un mismo lugar que se llamaba el Hades. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa entonces ahora con los que mueren después de que ya Cristo vino, después de que ya la salvación se consumó? Dice la Biblia que Cristo, justamente una de las cosas que hace, Jesucristo es que al lograr la salvación, Él baja a las profundidades de la tierra, que es donde está este lugar, el Hades. Y todos los que creyeron en Él son tomados y Cristo los lleva ahora sí al paraíso, al lugar donde hoy iría cualquier persona creyente que muera. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, la misma escena de la cruz lo confirma. Cuando Jesús
salva a uno de los ladrones que se arrepiente, ¿se acuerdan? Concéntrese, solo van al baño, no pasa nada. Todo el mundo se va detrás de la persona que va al baño, ¿sí? Es que yo los veo a todos. Y estoy tratando yo de concentrarme y no puedo evitarlo, perdón. Jesús, cuando salva al ladrón que se arrepiente, le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea, eso nos confirma que si una persona muere, va al paraíso inmediatamente. ¿Ven? No es que duerme y ahí se queda en un estado, ¿verdad? Que no tiene ningún tipo de acción hasta que se dé la resurrección. No. Esas almas, acuérdense que lo eterno es el alma, esas almas todavía no tienen un cuerpo glorificado, porque todavía no se ha llevado a cabo la resurrección, ¿ok? Pero ellas, su alma, en el estado que sea que estén, como aquí en el Hades, ellos todavía no tienen un cuerpo glorificado, todavía no se ha dado la resurrección, pero ahí están. Hay una imagen, se ven, él dice: para que moje mi lengua, se ven el uno al otro, se identifican, o sea, que existen, están en acción, solo que en otro plano, ¿no? Que no es este plano humano, ni están en este cuerpo que pues dice la Biblia que vuelve al polvo porque se descompone, es una estancia temporal este cuerpo, ¿no? Entonces, ahorita quienes mueran habiendo creído en Cristo van al paraíso, pero Jesús tuvo que primero consumar la salvación, ir a recoger a todas estas personas que estaban en el seno de Abraham, en las profundidades, en el Hades, y los toma, dice que toma cautiva la cautividad, y ahora sí la lleva arriba, ¿no? Al paraíso. Efesios 4:8, leamos Efesios 4:8. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Exacto, ¿ven? Eso es lo que hizo Jesús. Subiendo a lo alto, dice, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pero dice también que él había bajado primero para tomar cautiva la cautividad y llevarla a este lugar llamado el paraíso, que está en algún lugar allá arriba. No se describe en la Biblia un lugar, una ubicación exacta, ¿no? Pero ahí están todas las personas que mueren en este momento como creyentes. Quienes no son creyentes sí van a este lugar, al Hades. Que ese Hades es una estancia temporal, digámoslo así, mientras se lleva a cabo el juicio final, y ahora sí, esas personas van a ir al infierno, al lago de fuego, ¿verdad? Pero eso será hasta el puro final. Al final del milenio, la Biblia explica que el diablo y todos aquellos que en el juicio final finalmente son condenados o se confirma su condenación, ¿no? Van a ir a este lugar, el lago de fuego o el infierno. O sea, en dos palabras, el infierno no ha sido todavía inaugurado, ¿ok? Entonces, en este momento la persona que muere sin Cristo va a este lugar de tormento, al Hades. La persona que muere como creyente va al paraíso, ¿ok? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿No? Ok. Primera de Tesalonicenses 4:18. 13:18, perdón, es 13 y 18. Me da miedo que se me caiga la botella. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Ok, perdón, aquí quiero hacer una aclaración. Cuando la Biblia utiliza el término dormir, se refiere a personas creyentes. Las personas creyentes, dice la Biblia, que no mueren. Morir significa separación, muerte significa separación. Entonces, un creyente, una persona que ha creído en Jesús, nunca queda separada de Dios, en ningún momento. Cuando nosotros partamos de este mundo, si llegamos a morir y Cristo no viene antes por nosotros y se cumple esto que dice aquí, ¿ok? Aún así nosotros en ningún momento quedaremos separados. Hay gente que le tiene miedo a la muerte, ¿no? Pero
ustedes, los que ya han creído, los que ya le han entregado su vida a Jesús, el día que mueran, ustedes no pasarán, no quedarán separados de Dios ni un solo instante. Es más, seguramente ustedes ahí en el lugar donde vayan a morir o de la manera en que vayamos a morir, Jesús va a llegar minutos antes a lo mejor y nos va a decir, ok, Randall, llegó el momento, llegó la hora de pasar a la eternidad, ¿sí? Y será un momento extraordinario, será un momento maravilloso donde Jesús pues se presentará delante de nosotros y tendremos ese primer encuentro con el ser que más nos ha amado y pues pasaremos a estar con Él. La Biblia describe una escena cuando Esteban, que era conocido como el primer mártir por Cristo, Esteban era un discípulo que predicaba la palabra de Dios después de que Cristo había resucitado, y los religiosos de la época, ¿verdad?, lo mataron, lo apedrearon, ¿no? Incluso ahí estaba un joven llamado Saulo de Tarso, que cuidó las ropas de aquellos que estaban apedreando a Esteban. Ese Saulo de Tarso es Pablo, ¿verdad?, el apóstol Pablo, que todavía no se había convertido. Después Pablo se convierte, ¿verdad? Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, que asolaba a la iglesia, finalmente se convierte en uno de los hombres más importantes de todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Uno de los que escribió más epístolas de la Biblia, un misionero, un pastor misionero que fue formando diferentes iglesias en Asia, parte de Europa, parte de África incluso, ¿no? Entonces, esa escena describe que cuando Esteban está siendo apedreado, oye una voz en el cielo que se describe en la Biblia, ¿verdad? Y Esteban empieza a orarle a Dios, incluso le ora y le dice a Dios, no les tomes en cuenta este pecado. O sea, imagínense la gracia de Dios, que lo están matando a pedradas, lo están apedreando, y él ora, como oró Jesús en la cruz, para que perdonaran a aquellos que se burlaban de él. Dios puede dar la gracia para perdonar hasta aquel que los puede estar matando. Dios da la gracia. Este tema del perdón está en toda la Biblia, ¿sí? No existe vida cristiana sin el principio del perdón. Si Cristo, para poder salvarnos, para poder tener una relación con nosotros, tuvo que perdonarnos, tuvo que pasar por alto todo lo que ustedes y yo hemos hecho. Tuvo que decidir perdonar todas nuestras faltas, todas nuestras cosas equivocadas, todas esas cosas donde le dimos la espalda, donde realmente nos burlamos de Él, de su amor, de todo lo que Él era. Eso hicimos nosotros. A veces pensamos que las cosas que otros nos hacen pueden ser feas, que son casi que imperdonables, pero no nos ubicamos en todo lo que a nosotros se nos perdonó, todo lo que Cristo tuvo que pasar por alto para que ustedes y yo podamos ir al cielo, podamos tener hoy una relación con Él, ¿verdad? Bueno, Dios puede darle la gracia a una persona de perdonar cualquier cosa, cualquier cosa. Esteban está orando para que no le tome en cuenta ese pecado de que lo están matando a él, pero él ya está viendo ángeles, dice la Biblia, que él está viendo en el cielo cómo se están moviendo los ángeles, cómo todo, él ya está en el cielo, básicamente. Lo que está ahí es el cuerpo recibiendo las pedradas, nada más. ¿Ok? Entonces, un creyente nunca experimenta esa separación de Dios, nunca experimenta la muerte. Por eso se utiliza el término dormir. Entonces, un creyente duerme, para no usar el término muerte. Si una persona que no cree en Cristo, igual, ahí sí, esa persona parte de este mundo, ahí sí muere, porque ahí queda separada definitivamente de Dios. Es más, una persona que no ha creído en Cristo está muerta, según el término de la Biblia, muerte como separación. Por eso Jesús le está hablando a un auditorio de gente en Efesios, creo que es 2:1, si no me equivoco, y está diciendo, y vosotros estabais muertos en delitos y pecados. Pero le está hablando a gente que está viva. Les está diciendo ustedes, bueno, yo también les digo a ustedes estaban muertos en delitos y pecados, ¿sí? Igual que yo, antes de Cristo yo estaba muerto, viviendo en delitos y pecados. Estaba, separado de Dios.
viviendo en los principios de este mundo, ¿verdad? Entonces, muerte significa separación, ¿ok? Bueno, avancemos. ¿Por dónde íbamos? No. Ahí, gracias. Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ok, entonces cuando dice a los que durmieron en él, son aquellos que ya partieron de este mundo. Durmieron significa que ya pasaron al otro plano, solamente que no se utiliza el término muerte. Entonces los que murieron en Jesús, durmieron, ya están con él, pero todavía no tienen el cuerpo glorificado. ¿Cuándo se va a dar la resurrección? Lo explicaba la otra vez en una prédica, que hablaba del rapto. En el momento que se va a dar el rapto de la iglesia, que es esa generación de la iglesia que va a ser tomada del mundo y llevada al cielo, ¿no? Que van a desaparecer millones de personas. Cuando ese momento se va a dar, dice la Biblia que aquellos que murieron en Cristo o que durmieron en Cristo, ¿verdad?, que sí creyeron y ya habían partido de este mundo, dice que volverán y tomarán un cuerpo para finalmente experimentar la resurrección, que es recibir un cuerpo perfecto, un cuerpo glorificado para pasar una eternidad con Dios. Y nosotros, los que habremos quedado, o sea, los que están vivos en ese momento, pero son creyentes y van a ser arrebatados, pues irán detrás de estos para experimentar la resurrección. Eso es lo que dice este pasaje. Terminemos de leerlo, Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Exactamente. Entonces, sí está claro, ¿verdad? ¿Qué pasa con una persona si muere hoy en día? Va al paraíso si es creyente, si no, va al Hades, a este lugar de tormento, ¿ok? Y finalmente, cuando ya se dé el juicio final, que simplemente es la confirmación de aquellos que habían decidido no creer en Cristo, finalmente terminarán en este lugar llamado el lago de fuego o infierno propiamente, donde Satanás, juntamente con todo su ejército de demonios, más las personas que nunca creyeron en Cristo, pues pasarán su eternidad en ese lugar. Y nosotros pues ya viviremos eternamente con Dios en la Nueva Jerusalén. ¿Ok? Si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, puede levantar su mano. Repito, ¿no? Bueno, ¿queda otra pregunta? Dos preguntas más. Si alguien tiene alguna pregunta de otro tema o lo que sea, puede aprovechar. Me gustaría realizar la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo hacer para ayudar a mi pareja para dejar el orgullo y que me trate con respeto? Anónima, por supuesto. Sí. Aquí lo aclara, dice, pregunta anónima. Sí, a ver, yo molesto con esto de que es anónima, pero, ¿saben? Es una de las maneras en que el enemigo más ataca la iglesia y los proyectos de Dios, es tratando de atacar la familia, los matrimonios. ¿Saben? Si hay buenos matrimonios, si hay buenas familias, habrá una buena iglesia. Si hay buenos matrimonios, si hay buenas familias, habrán buenos testimonios, habrá un impacto mayor para la gente que no conoce a Cristo. Entonces, si hay un área que generalmente es atacada, es la familia, el hogar, el matrimonio. Si hay algo que tenemos que cuidar con mayor celo, aquellos que somos creyentes, es nuestra familia, es nuestro hogar, es nuestro matrimonio. El matrimonio no es algo que el hombre se inventó, es algo que Dios creó. El matrimonio fue pensado por Dios, fue Dios el que dijo
que ya no serán dos, sino que ahora serán una sola carne. Dios pensó esa relación como una relación de total unidad, de total dependencia el uno del otro. De hecho, Dios dice que nos debemos someter los unos a los otros en ese aspecto, ¿verdad? Y dentro de esta figura del matrimonio que fue instituida por Dios mismo, Dios le da roles diferentes al hombre y a la mujer para que puedan ser el complemento correcto, para que puedan cumplir este propósito. Y Dios, dentro de esa figura, Dios compara esta relación del hombre y la mujer, de un esposo y una esposa, como la relación que hay entre la iglesia y Jesús. La esposa vendría a ser la iglesia y Jesús es el esposo. ¿Ok? De hecho, uno de los eventos que se llevará a cabo en las nubes o en el cielo, cuando aquí se esté dando la gran tribulación, es las bodas del Cordero, que es justamente la unión de la iglesia que ha sido arrebatada, llevada para encontrarse con Cristo, para que se efectúe justamente lo que se conoce como las bodas del Cordero, la unión de la iglesia con su esposo, con Jesús. En este momento nosotros, la iglesia, estamos siendo preparados, ataviados para ese encuentro. ¿Ok? Entonces, así de íntima, así de hermosa es la relación que Dios planeó para el matrimonio entre un hombre y una mujer. ¿Sí? Esta persona que hace la pregunta dice, ¿cómo hago para que mi esposo deje el orgullo y me respete? O así dice, ¿no? ¿Cómo dice exactamente? Ya se lo repito. ¿Cómo puedo hacer para ayudar a mi pareja para dejar el orgullo y que me trate con respeto? Que me trate con respeto. Bueno, no hay, a ver, ok, entiendo la pregunta. No hay nada que yo pueda hacer porque yo no puedo cambiar a una persona. Ok, yo siempre le explico cuando alguien me busca para alguna ayuda o guía en cuanto a cuestiones de pareja, ¿verdad? De matrimonio, yo no le puedo decir a la persona qué hacer, pero sí tengo la Biblia, tengo los principios para tratar de guiar a la persona. Y ese es el trabajo del pastor, ¿verdad? Tratar de guiar a la persona a través de la Biblia, a través de los principios, para que esa persona pueda tomar ciertas decisiones o corregir ciertas cosas que puede no estar haciendo correctamente. Una de las cosas que más se da cuando no se cumplen las expectativas que yo tengo o aquella persona no está cumpliendo con lo que se supone debería cumplir, ¿verdad? Aquella persona que se supone debería amarme, debería respetarme, que debería ser esa persona que me cuide, que me aprecie, que me valore, ¿verdad? No lo está haciendo. Una de las grandes tendencias del ser humano es empezar a señalar, empezar a exigir que aquella persona cumpla, ¿no? Y empezamos a hacer reproches, empezamos a hacer reclamos de que esta persona tú deberías hacer algo que no estás haciendo, ¿verdad? Y eso generalmente, más que ayudar, termina convirtiéndose en un problema más. Nadie nunca va a cambiar a través ni de la crítica, por ejemplo, ni de porque yo le diga o porque yo sermonee a la persona. Sí, yo le puedo hacer saber que lo que está haciendo es incorrecto. Yo le decía a una persona un día de estos que me hablaba de una situación, le decía, tú tienes que tener la dignidad. Dignidad es guardar el lugar que te corresponde. Eres la esposa, tienes que ser amada, tienes que ser cuidada y tienes que ser respetada. No puedes permitir ni maltratos, no puedes permitir agresiones, no puedes permitir que haya faltas de respeto, ¿verdad? A ese lugar que ella tiene como esposa. Eso se llama guardar la dignidad, guardar ese lugar, ¿ok? Eso no es negociable, no es permitir, no puedes permitir, ¿verdad? Incluso yo he llegado a decirle a personas que me han dicho, es que mi pareja me está agrediendo físicamente. Yo he dicho, usted tiene que ir y poner una denuncia si es necesario, pero no puede permitirlo, ¿ok? Se podría malinterpretar, decir, no, pero es que tienes que amar, tienes que pasar por alto. No, si su vida está en peligro, usted denúncielo,
¿ok? No se puede permitir, hay que ponerle un alto a eso. Pero dentro del matrimonio, ¿ok? Como dentro de todas las relaciones, Dios me invita justamente a vivir bajo ciertos principios. Y como les decía, Dios le ha dado un rol a cada uno dentro del matrimonio. Entonces, ¿cuál es mi consejo para una persona que siente que su esposo no la está tratando bien, no la está valorando y ella dice que hay orgullo en él? Bueno, uno, yo tengo que estar ocupado, ¿verdad? En lo que a mí me corresponde, en mi rol dentro del matrimonio. Si yo soy el esposo, Dios me dice a mí que yo debo amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Dios me dice a mí que la debo tratar como a vaso frágil. Dios me dice a mí, ¿verdad?, que yo debo respetarla, que yo debo cuidarla, que yo debo guiarla, que tengo que hacerla sentir segura. ¿Cómo es Cristo con nosotros, la iglesia? Nos da todo lo que necesitamos, nos cuida, nos guarda, nos protege, nos guía. Él es ese pastor que está cuidando la vida de la iglesia, ¿no? Bueno, un esposo es el sacerdote de su hogar, es el pastor de su hogar en un sentido, es el que guía, es el que determina el estado espiritual del hogar, es la persona que tiene que cuidar a su esposa, que la tiene que hacer sentir protegida, amada, porque eso es lo más importante para una mujer, saberse amada, cuidada, protegida, guiada, ¿sí? Entonces, les decía que yo como esposo me tengo que ocupar de lo que a mí me corresponde. Y ella pues va a tener que también ocuparse en la parte que a ella le corresponde. ¿Qué dice el hombre? ¿Qué dice Dios de la mujer? La mujer debe respetar a su marido. No le dice ame a su marido como Cristo amó a la iglesia. Le dice respete a su marido. Si hay algo que el esposo necesita es saberse respetado. Que su liderazgo sea, que se promueva su liderazgo dentro del hogar, ser respetado. Si hay algo que a un hombre lo destroza es que su esposa lo critique, lo minimice, lo juzgue, lo regañe, lo sermonee. Esas cosas el hombre las interpreta como una falta de respeto, como que no le están dando el lugar que él debe tener. Y si hay algo que el hombre necesita es saberse respetado, saberse admirado por su esposa. No hay nada más importante que la esposa sea el afán número uno del esposo. Eso es, vean, tienen la mitad del trabajo ganado, una esposa que hace eso. Claro, algunas me dirán, sí, pero es que, bueno, usted no conoce al que me tocó, ¿verdad? No hay por dónde. Bueno, ese es otro gran error en los matrimonios. Pensar que yo tengo que cumplir con mi rol dependiendo del estado de la otra persona o de la condición de la otra persona, ¿verdad? Yo puedo pensar, ok, no, es que él hace cosas que hace que no lo respete, él hace cosas que hace que yo no lo admire, él hace cosas que hace que yo no me quiera someter a él. La Biblia también le dice a la mujer que se debe sujetar al hombre. El hombre es la cabeza del hogar. Esa sujeción no es que el hombre le va a decir a la mujer, usted aquí hace lo que yo digo, etc. No es someterla a la fuerza o siendo áspero con ella, no, todo lo contrario. Es que el hombre tiene la responsabilidad y ella simplemente lo sigue a él, porque él va a ser esa guía. Y ella se va a sentir tan segura que ella va a confiar en su esposo, va a confiar en Dios a través de su esposo. Cuando una mujer confía en que su esposo está siendo guiado por Dios, pues ella confía en su esposo, se somete a él, y el esposo asume su responsabilidad de que él es la cabeza del hogar y él tiene que estar sometido a Cristo. ¿Okay? El hombre se somete a Cristo y la mujer se somete a su esposo, se somete a Dios a través de su esposo. En un hogar, por ejemplo, el esposo tiene que tomar en cuenta la opinión de ella. Ese someterse no es que usted es un cero a la izquierda, usted no tiene nada que opinar. ¿Tiene calor? Porque está apagado el aire, ¿verdad? Sí. Decía que no es que la mujer no puede opinar, no es que la mujer no puede dar su punto de vista, no. El hombre tiene que tomar en cuenta a la mujer. Pueden hablar
del tema, pueden tomar decisiones, si es alguna cuestión que tiene que ver con finanzas, bueno, ok, ¿qué te parece? Damos este paso, hacemos esto, o ¿qué te parece si este plan, esto, lo otro? Se habla, se trata de llegar a un acuerdo. Si no hay un acuerdo, al final el esposo tiene la responsabilidad de decidir qué hacer. Esa es su responsabilidad, ese es su rol. Le explicaba el otro día a un grupo que está llevando un estudio de matrimonio conmigo, que uno de los grandes errores en los matrimonios es cuando se invierten los roles. Cuando el hombre no quiere asumir su responsabilidad, por ejemplo, y le empieza a cargar a la mujer las responsabilidades. Entonces es la mujer casi la que lleva la dirección del hogar. Es la mujer la que empieza a cargar con las responsabilidades de todo. Y la mujer no fue hecha para eso. Y entonces la mujer que está en esa situación se termina frustrando, se termina cansando, se termina agotando y el matrimonio se vuelve un caos, pero es porque se han invertido los roles. Y el esposo se recuesta a ella, digámoslo así, y no asume su lugar. Ese es otro de los grandes errores que se cometen en el matrimonio. Entonces les decía que lo mejor que uno puede hacer es estar concentrado cada uno, el hombre en su parte y la mujer en su parte, porque uno de los grandes errores es que yo, más que ocuparme de mi parte, estoy viendo la parte del otro. Entonces estoy viendo, es que no estás cumpliendo con esto, no estás siendo cariñoso, no estás siendo amoroso, eres grosero, eres esto, eres lo otro, que sí, es una realidad. Digamos que esta persona está incumpliendo con todo, pero ella está más pendiente de él y está tratando de que él cambie, y eso es una mala estrategia. Uno, porque yo no lo puedo cambiar a él. Ustedes como esposa no pueden cambiar a su esposo, ni con los regaños, ni con las críticas, ni con los sermones, ni diciéndoles que usted tal cosa, es que usted no me respeta, es que usted no es cariñoso, es que usted esto y el otro. Usted no lo va a cambiar a él solo lo puede cambiar Dios. Ese trabajo usted se lo tiene que dejar a Dios, ¿sí? ¿Qué puedo hacer yo espiritualmente para enfrentar esa batalla? Ok, yo me voy a ocupar en lo que Dios me dice a mí, ok. Yo, esposa, digámoslo así, Dios me dice, ok, ama, respeta a tu esposo, ok, yo lo voy a respetar, estoy cumpliendo con eso. Dice, sujétate a él, sí, yo no soy una mujer rebelde que ni siquiera le digo para dónde voy y eso, o sea, estoy cumpliendo con esa parte. Estoy siendo una ayuda idónea, ok, él necesita algo, yo estoy ahí para ayudarle, yo estoy ahí para colaborar, cuando él llega, yo lo atiendo, lo trato bien, estoy cumpliendo con mi rol. Le estoy pidiendo a Dios la gracia para cumplir con mi rol. Y todos sus errores, todos sus defectos, todo lo que él no está cumpliendo, solamente oro para que Dios lo guíe y le dé gracia, ¿sí? A él. Pero ese trabajo lo hace Dios en él. Usted no lo va a cambiar. Y viceversa, usted no va a cambiar a su esposa por más que usted la critique, la juzgue, le diga esto, le diga el otro. Muchas veces empezamos a descargar todas nuestras frustraciones sobre la otra persona. Empezamos a descargar las frustraciones que yo tengo conmigo mismo y digamos así, lo inconforme que estoy conmigo mismo, lo empiezo a descargar con la otra persona. Y muchas veces empiezo a criticarla, empiezo a juzgarla, empiezo a tratarla mal, pero es porque yo estoy mal. Y aquí es donde viene lo principal en una relación de matrimonio. Para que un matrimonio tenga éxito, él tiene que tener una relación correcta con Dios y ella tiene que tener una relación correcta con Dios. Si ambos por separado no tienen una correcta relación con Dios, no van a tener la gracia para cumplir cada uno con su rol y poder tener una buena relación de matrimonio. ¿Por qué? Porque no hay gracia. La tentación de reclamar, la tentación de juzgar, la tentación de volver a echar mano de todas aquellas estructuras equivocadas como el egoísmo, como el orgullo, como el resentimiento, como la amargura, como el enojo, el querer imponer mi voluntad, el querer entrar en esa competencia, a ver quién manda en la casa, quién dice qué se hace y qué no se hace. Eso es algo natural de nuestro viejo hombre, de esa vida corrompida que traemos antes de Cristo. Y todo eso empieza a salir justamente en el matrimonio
¿Por qué? Porque cada uno ha descuidado su relación con Dios. Entonces no hay gracia para hacer su voluntad. ¿Qué pasó? ¿Está pasando algo? Sí, se pagaron y se volvieron a encender. Ah, ok. Ya. Hoy vamos a pagar la mitad. Sí. Ojalá se pudiera, pero no. Es mentira, hay que pagar igual. Bueno, sí me entienden. ¿Qué más les puedo decir del matrimonio? Les decía que tristemente es una de las áreas que más es atacar: el hogar, la familia. Imagínense todo el daño que hace el diablo en un hogar, y más cuando hay hijos, ¿verdad? Los índices de divorcio van en aumento, justamente, ¿no? Más hogares destruidos, más hogares disueltos, hijos en medio, sufriendo estas separaciones, sufriendo el dolor de ver a sus padres tratarse mal, abandonarse, en fin, es algo terrible. Si hay algo en lo que ustedes tienen que ser celosos es en cuidar sus matrimonios, cuidar sus hogares, de verdad, porque el ataque es feroz, el ataque es a destruir, ¿sí? El ataque es a destruir, y lo único que nos puede sacar adelante pues es Dios, su palabra, sus principios, y no hay otra forma, ¿ok? Si hay alguna pregunta con respecto al matrimonio, por favor háganlo. ¿Ok? ¿No hay? ¿Hay otra pregunta? Hay una más, pero no sé si la vas a abarcar. ¿Alguien tiene más preguntas o no? No hay más preguntas. Okay. ¿Hay una más? Veamos, yo el mensaje lo voy a cortar. Okay. Pregunta Xiomara: ¿me podría explicar por favor 2 Corintios 13 del 5 al 7? Veamos. ¿A mí? Ya no está transmitiendo, ¿verdad? No. Dice: examinaos. Perdón, estoy grabando. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Sí, aquí el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto y les está dando una instrucción. Les dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Si hay algo que nosotros los creyentes tenemos que hacer constantemente es examinar nuestra propia vida, estar a cuentas con Dios. Ok, estoy cumpliendo con lo que Dios dice que debo cumplir, realmente estoy en la fe, realmente estoy caminando de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Yo tengo que examinar mi vida constantemente, pero aquí Pablo le está diciendo a ellos: ok, examínense a ver si ustedes son personas de fe. Una persona puede saber si realmente ha nacido de nuevo, si realmente es creyente. Cualquiera podría decir: ah, no, yo estoy yendo a una iglesia, yo estoy yendo a un grupo, yo estoy estudiando la Biblia, yo estoy yendo a un grupo donde enseñan la Biblia, y podrías pensar que ya eso te hace un cristiano. Pero el creyente no es el que asiste a un lugar o pertenece a un grupo, o adopta ciertos dogmas o ciertas enseñanzas. No, el creyente es aquel que ha nacido de nuevo. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice: las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo, al examinarme, puedo saber: ok, yo nací de nuevo. ¿Ha habido realmente una transformación en mi vida? ¿Realmente dejé aquellas cosas que me ataban al mundo, o todavía sigo atado a esas cosas? Todavía no ha venido esa libertad a mi vida. No me he liberado de aquella esclavitud del pecado, todavía sigo ahí en estas cosas. Yo tengo que examinarme, ¿verdad? Si hay cosas que realmente todavía no he entregado también. Usted puede ser creyente, pero puede que haya cosas que usted no ha entregado, haya cosas que usted todavía arrastra de su vida pasada. Entonces, el examinarse, el hacer esa evaluación de mí mismo,
pues es necesaria a la luz de la Biblia, por supuesto, ¿verdad? Aquella persona que ha nacido de nuevo, dice la Biblia, que el Espíritu de Dios ha entrado a su corazón y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo tengo la certeza que soy un hijo de Dios, y eso no quiere decir que yo no falle, que yo no me vea muchas veces sorprendido por estructuras equivocadas mías, no sé, de falta de paciencia, que ya les he dicho, que aunque no se me nota a veces, pero está, ¿verdad? Cosas de temperamento, cosas de cualquier cosa, ¿no? Pero yo me tengo que estar examinando, diciendo que Dios esto, Dios ayúdame en esto, Dios trabaja en esta área, Dios todavía lucho con estas cosas, y eso viene porque constantemente me estoy examinando delante de Dios y de acuerdo a los principios de la palabra, ¿no? Entonces, eso es a lo que está invitando Pablo a los Corintios, ¿ok? Dice, mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. O sea, Pablo está diciendo, yo creo que nuestra vida es un testimonio para ustedes de que nosotros no estamos reprobados. Nuestra vida, nuestras actitudes, nuestro comportamiento, nuestro testimonio, ¿no? Dice, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados. O sea, Pablo dice, oramos por ustedes para que ustedes puedan salir adelante, para que ustedes no hagan cosas equivocadas, para que Dios los guarde. Digamos, un líder generalmente ora por los creyentes, por la grey. Yo muchas veces oro, a veces hasta con nombre, por cosas específicas, sobre todo cuando alguien me ha contado alguna situación. Entonces yo hago mi lista, mi recuento, y digo, ok, esta persona está pasando por esto, yo empiezo a orar por esas personas para que los guarde, etcétera, y Dios los cuide en esa situación, qué sé yo. Pero también oro en general por toda la iglesia, por todos los que son parte de este cuerpo espiritual, de esta iglesia, ¿no? Para que Dios los saque adelante, para que Dios los guíe, para que Dios los fortalezca. Oro por en sí, por la iglesia, por la unidad, por la fidelidad, por la constancia, por el carácter, por todo lo que ustedes puedan estar enfrentando, por los enfermos, por los que están pasando por problemas en su matrimonio, por los que están pasando por problemas, no sé, de cualquier índole, ¿verdad? Financieros, emocionales, lo que sea. Yo trato de hacer un recuento orando por cada creyente, ¿no? Pero no, dice Pablo, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, no para que Dios diga, ay, qué bueno este pastor, cómo ora por la grey, no para eso, dice, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. O sea, no importa cómo yo me vea, el punto es que yo oro por ustedes, para que a ustedes les vaya bien, para que salgan adelante. La oración de los unos por los otros es algo que Dios pide en la Biblia, ¿no? Orar los unos por los otros, el estar orando por los demás. Cuando usted se da cuenta que alguien está pasando por alguna situación, cuando usted se da cuenta que alguien está pasando por alguna lucha, por algún problema, antes de estarlo juzgando, antes de estarlo señalando, antes de estar diciendo, uy, por dicha no soy yo, ¿verdad?, que está pasando por eso, no, ore por esa persona, porque el día de mañana usted va a estar pasando por alguna situación y usted va a necesitar la oración de sus hermanos, la oración de la iglesia, ¿no? Cuando llega una solicitud de oración por algo, por lo que sea, ore, saque un par de minutos y ore por esa situación que están pidiendo oración, ¿no? Hay que orar los unos por los otros. Eso es lo que está haciendo Pablo por los creyentes de Corinto, ¿ok? Bueno, ¿hasta ahí las preguntas? Sí, señor. No hay más preguntas, porque si hay más preguntas solo hacemos preguntas y podemos terminar, pero si no hay preguntas, entonces trato de dar el mensaje. No hay. Yo tengo. ¿Usted tiene una? Vamos a preguntas, prefiero porque Leyendo, ¿se oye? sí. Leyendo Hechos, al principio habla de cómo escogen al 12º discípulo, Ajá, a ¿verdad? Matías. A Matías, que echan suertes. Me parece curioso que diga que echan suertes. ¿Por qué echan suertes?
Bueno, habían otras opciones, ¿verdad? Entonces, de alguna forma es como, a ver, todo está siendo guiado por Dios, ¿ok? Dios no está incitando a que juguemos juegos de azar o que echemos las cosas a la suerte, ¿ok? Voy a echar a la suerte a ver si hago esto o no lo hago, no. Para eso ahora tenemos pues la Biblia y Dios nos guía y aquí está todo lo que yo necesito para saber qué hacer, ¿no? Para tomar decisiones. Pero en ese momento pues Dios los guía, ¿ok? Para que no sea una decisión nuestra en un sentido y que Dios manifieste su voluntad, pues vamos a hacerlo así, a la suerte en un sentido, pero es Dios guiando todo, por supuesto. Y finalmente pero más ¿sí fue eso o fue una decisión apresurada de ellos? No, por supuesto que no. No. O sea, estamos hablando que es el 12º apóstol, la 12ª columna de un proyecto que vendría, que era la iglesia. Dios no hace nada al azar, no hace nada que no esté siendo guiado o controlado por él. Ese no es el carácter de Dios, por supuesto. Cada hombre fue escogido por Dios de una manera clara y perfecta. Solamente que pues Dios decide en ese momento guiarlos a ellos a hacerlo de esta manera. También como para que quede en evidencia que en realidad la decisión no fue de ellos. ¿Sí? Porque cualquiera hubiera dicho, es que estos 11 escogieron a fulanito, pero a mí me parecía más el otro. Entonces fue así como Dios lo determinó. Nada más. ¿Ok? Gracias. Nada del matrimonio. ¿Ah? Nada del matrimonio. Nada de matrimonio, dice Ricardo Andrea. Ya hizo la pregunta. La pregunta era de ella. La pregunta era de ella. Pero no se ponga rojo, Ricardo. Ya no le hace calor. Anónima, dice usted ahora. Ahora me vas a hacer que se me olvide la pregunta. Pues sí. Bueno, una era con respecto a la mentira, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno tiene que enfrentarse con personas que uno sabe que mienten mucho. Acércate al micrófono. ¿Me oyen? Sí. Ahora sí. Por ejemplo, ¿cómo hacer para no decirles? O sea, de una manera como fea, como de enfrentamiento, digamos, ¿verdad? No sé. Y la otra que tenía... Pero ¿cómo sabes que está mintiendo la persona? Porque porque me doy cuenta después, o sea, por alguna otra razón, uno se dio cuenta que fue una mentira, digamos, ¿verdad? Entonces, no sé, me parece como difícil tener que como reclamar, ¿verdad? O sea, como, ¿verdad? Depende de la situación. Si hay algo que a nosotros nos cuesta es enfrentar. Y uno de los grandes errores siempre es estarse guardando cosas y tal vez alguien hizo algo que no me gustó. Hay cosas que yo puedo pasar por alto, ¿verdad? Hay cosas que yo puedo, dice la Biblia, que puedo soportar el oprobio, puedo soportar la ofensa, puedo soportar algo que me hizo alguien, ¿no? Pero hay cosas que hay que enfrentarlas, hay cosas que yo puedo traer a esa persona y decirle, mira, no me gustó esto que pasó, no me gustó tal actitud, etc. Y puedo hablarlo con esa persona, tener esa libertad de hablarlo y de buscar, por supuesto, cómo arreglar. No es ir a reclamar para pelear. La Biblia dice, bienaventurados los pacificadores. Una persona pacificadora es la que siempre busca cómo estar en paz con los demás, pero es peor que yo, digamos, pase alguna situación, yo me la guarde y más bien lo ande comentando con otros o guarde ciertas cosas en mi corazón en lugar de enfrentar y arreglar. Es un grave error. Exacto, digamos, a eso voy. Por ejemplo, si yo sé que es una persona que lo que va a hacer es más bien como pelear por defenderse, ¿verdad? Entonces ahí es mejor no enfrentar a la persona y simplemente guardarse uno que esas cosas, o porque ya uno sabe, digamos, que la persona va a tener esas reacciones. Esa reacción. ¿Verdad? Bueno, si sabes que va a haber esa reacción, pues lo mejor es pasar por alto, pero
como dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. O sea, porque no es que, ok, yo lo voy a pasar por alto, pero ahí se la tengo guardada, ahí tengo eso contra esa persona. O sea, eso es algo que a quien afecta es a la persona que guarda, ¿verdad?, ese rencor, guarda ese resentimiento, guarda eso contra esa persona que se supone me ofendió, que se supone que hizo algo malo contra mí. Ok, y la otra va más o menos relacionada, porque digamos, por ejemplo, ¿cómo le respondo a una persona que dice, sí, yo tengo que perdonar y yo sé que tengo que perdonar, pero no es necesariamente significa que tengo que olvidar? Pues así no dice la palabra, ¿verdad? Pero, ¿cómo le respondo? No sé, o sea, la palabra no lo dice así, pero la persona sigue insistiendo que sí, digamos, ¿verdad? Entonces, la Biblia sí dice que perdonar es olvidar. Es olvidar, Sí, pero sí. la gente a veces dice, no necesariamente tengo que olvidar algo que, no sé, que me lastimó Ok, claro. Ese olvidar no es olvidar de que me borraron la memoria, digamos, no, yo puedo recordar cosas que me lastimaron en el pasado, ¿verdad? Cosas que me hizo alguna persona que me lastimó, me hirió o lo que fuera, pero al recordar eso ya aquello no produce nada en mi corazón feo, ¿verdad? El problema es cuando yo me acuerdo de aquello y otra vez vuelve el dolor, vuelve el enojo, vuelve la amargura contra aquella persona, o sea, vuelvo a experimentar eso. Eso quiere decir que aquello no ha sido limpiado, no ha sido borrado, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y nunca más me acordaré de tus pecados. Entonces cuando Dios habla de perdón, habla de borrar, de olvidar, pero ese olvidar no es de que ya no me puedo acordar de aquello, no, yo puedo recordar aquello que pasó, pero ya no me lastima, ya no me duele. ¿Por qué? Porque ya no tengo nada, ya yo perdoné esa deuda. Es como que alguien me debía, no sé, X cantidad de dinero y yo decidí, ¿sabes qué? Ya no me debes nada, ya no me debes nada, olvídate, aquella cuenta, olvídala, no pasa nada, ya no la tienes que pagar. Y yo me puedo acordar, mira, sí, aquella persona me debía, pero estoy libre, no digo, uy, aquel me debe plata y no me ha pagado, aquel esto, lo otro, ¿verdad? Y ando hablando mal de esa persona, no, hombre, aquel es un mala paga, ese es esto, le presté y no me esto, no me lo otro, ¿verdad? Ve, eso es porque no he olvidado como tengo que olvidar, ¿verdad? Todavía sigue provocando algo feo ahí adentro. Entonces, Dios me invita a perdonar, no porque la otra persona lo merezca, sino porque Dios quiere guardar mi corazón, cuidar mi corazón, ¿verdad? Una persona que tiene problemas con el perdón tendrá problemas en su vida cristiana constantemente. ¿Por qué? Porque el principio básico, lo decía ahora, el principio básico de la vida cristiana es el perdón. Nuestra relación con Dios vino producto del perdón. O sea, Dios perdonó, Dios olvidó, Dios borró la cuenta, borró la deuda que yo tenía. Ahí, en eso consistió su perdón. Y Él mismo dice, perdona como fuisteis perdonados. Entonces, así como Él pasó por alto todas mis ofensas, toda mi maldad, toda mi infidelidad, Dios dice, tienes que perdonar igual, como tú fuiste perdonado. Pero a veces yo me puedo aferrar a que esa persona no merece ser perdonada porque esa persona constantemente hace tal cosa, hace tal otra, esa persona, no sé, no merece que yo la perdone, esa persona me hizo mucho daño. Y hay quienes viven arrastrando eso toda la vida. El otro día hablaba con unas personas que me exponían una situación así, de que ellos sentían que había una persona que los había dañado, que era muy difícil la relación con esa persona, etcétera, etcétera. Y yo les decía justamente esto. Ustedes necesitan aplicar el perdón que Dios les otorgó a ustedes. Porque si usted no perdona, usted no va a poder salir adelante. Usted no va a poder salir adelante, es imposible. Pero es que esa persona tal cosa y tal otra, no importa.
Usted va a perdonar porque Dios dice que usted tiene que perdonar. Y al hacerlo, usted va a ver el trabajo de Dios en su vida. El perdón sana, el perdón restaura corazones y le permite a la persona seguir adelante. Pero y si me lo vuelve a hacer, usted va a pedir la gracia de Dios para perdonar, ¿sí? Evita exponerse a ciertas situaciones. Sí, eso sí, puede tener sabiduría. Yo puedo saber que si hay una persona, como me decís, es que esa persona siempre miente, esa persona tal cosa, bueno, puedo tener sabiduría, saber qué hablo, qué digo, etcétera, o cómo me relaciono con esa persona. Si a mí me dicen esa persona es un irresponsable, no es fiel a su trabajo, no hace las cosas bien, entonces yo no lo voy a contratar. Pero si me lo topo en la calle, lo saludo cordialmente, le hablo, pero ya en ese campo no me voy a relacionar porque voy a evitar un problema. ¿Sí me entiende lo que le digo? O sea, hay cosas que yo puedo tratar de cuidar, siempre y cuando mi corazón no tenga nada contra la persona. El problema es que a veces pensamos que yo puedo estar mal con una persona y decir que estoy bien con Dios. Dice la Biblia que nadie puede aborrecer a su hermano y decir que ama a Dios. Entonces, yo no puedo vivir en conflicto con la gente y creer que mi relación con Dios sigue como si nada. No existe eso. O sea, yo tengo que estar bien con el prójimo porque eso va a afectar mi relación con Dios. Entonces, es necesario que arreglemos, es necesario que yo desate esos nudos que a veces se arman entre otras personas en las relaciones. ¿Ok? Yo, en relación a eso, vamos a ver, está bien, yo perdoné a esa persona, yo quité el nudo, mi corazón está completamente sano, ya yo no tengo ningún rencor. Está mal que yo me haya alejado de la persona. O sea, porque ya tal vez, está bien, yo la perdoné, todo bien, no pasa nada, pero es como que sigue siendo, bueno, usted lo acaba de decir, pero sigue cayendo sobre lo mismo, vuelve a hacer exactamente lo mismo. Entonces yo prefiero, cuidando mi corazón, precisamente por lo que dice la Biblia, de cuidar mi corazón, alejarme de esa persona, ¿sí? Yo me alejo de esa persona, no tengo ningún problema, me la topo, la saludo, le hablo, todo bien, pero cada vez que comparto con esa persona vuelve a hacer exactamente lo mismo, está exactamente en las mismas estructuras, habla de la misma manera, entra en discusión, choca. Entonces yo, bueno, ok, no hay problema, pero prefiero no compartir con esa persona. A ver, no, pueden haber situaciones específicas donde es mejor una sana distancia, ¿verdad? Pero en lo general yo le diría que no. O sea, las personas difíciles también son permitidas por Dios, ¿sí? El jefe difícil, el compañero difícil, el familiar difícil, la suegra difícil, etcétera, todo es permitido por Dios. La nuera difícil también, no se rían. Ok, todas esas situaciones son permitidas por Dios. Es muy fácil, dice la Biblia, amar al que nos ama, es muy fácil tratar bien al que nos trata bien, es muy fácil llevarse bien con los que son fáciles, ¿no? Pero el amor se pone a prueba justamente cuando hay situaciones así. Y ahí es donde yo voy a aplicar los principios, ahora sí, ¿ok? El perdón, la misericordia, el cubrir las faltas, ahora sí, en los momentos donde aquellas personas no me lo hacen fácil. Pero lo más fácil, una de las cosas que ha adoptado el hombre, una de las salidas que ha adoptado el hombre es decir, no, esa persona me cae mal, la desecho y yo sigo mi vida. Voy desechando personas, voy desechando relaciones porque esa persona me incomoda, porque esa persona no actúa como yo espero, no cumple mis expectativas, no sé, me desespera. ¿Ah? Es muy tóxica. Bueno, es muy tóxica esa palabra que verdad que ahora se usa. Yo lo perdono, Ricardo. Pero no, es que fácil estar desechando gente, que fácil estar desechando esas personas difíciles. A veces... Pero una sana distancia. Depende, es que tendría que ser algo muy grave para eso. No sé, si entre ustedes me dicen, no, es que hay uno que tiene cierta personalidad y me desespera o esto o lo otro, ahí no aplica la sana distancia. Ahí no aplica la sana distancia. Ahí yo tengo que amar, tengo que aceptar a esa persona, tengo que aprender a querer a esa persona. ¿Sí? Si hay algo terrible, a ver, no hablen, por favor.
Si hay algo terrible que los va a afectar a ustedes, es vivir bajo esos principios. De ir desechando gente, y el que no se ajusta a mi manera o el que no cumple con mis expectativas, entonces lo voy haciendo a un lado. Eso es terrible. Ustedes tienen que pedirle la gracia a Dios, decir, bueno, Dios, esta persona me cuesta, es difícil, pero Dios, tú dices que debo amar a esa persona. Imagínense que Dios dice que usted debe amar a los enemigos, ahora no va a amar a los hermanos difíciles, o al familiar difícil, o al compañero difícil. Si Dios dice que usted debe amar a los enemigos, ¿entiende? Y a veces no es enemigos, a veces es que se impone nuestro orgullo, se impone nuestro egoísmo, y yo le decía a esas personas con las que hablaba, les decía, usted puede tener esa perspectiva de la situación, esta otra persona debe tener también una perspectiva similar, y ambos creen tener razón, y ahí es donde vienen los conflictos. Yo creo que yo tengo razón, no es que el problema es ella, no, el problema es él. Y así son los problemas en los matrimonios, en las familias, en los compañeros, en la iglesia, etc. Cada uno cree tener razón, cada uno cree tener la posición correcta. Pero no se trata de eso, se trata siempre de buscar cómo estar en paz con el otro, cómo amar a la otra persona. Y si se me hace difícil, bueno, Dios, necesito gracia para amar a esta persona, para aceptar a esta persona. ¿O ustedes creen que ustedes son fáciles de amar? No, por supuesto. ¿Ah? ¿Ustedes creen que son así perfectos para que Cristo los haya amado, para que Cristo haya muerto por ustedes en la cruz? ¿Creen que había algo de merecimiento para tal clase de amor? ¿No? O sea, Dios es perfecto, Dios es puro, Dios es santo, Dios es totalmente diferente a nosotros. Pero ¿cómo es que Él decide relacionarse con seres imperfectos como usted y como yo? ¿Cómo es que Él decide amar a seres como usted y como yo al punto de dar su vida por nosotros? Bueno, porque es un amor basado en la misericordia. La misericordia es la decisión de Dios de no cambiar con nosotros, ¿verdad? Dios no nos ama de acuerdo a nuestras actitudes o de acuerdo a nuestra manera de ser. Dios nos ama porque Él ha decidido amarnos. El amor, acuérdense, es una decisión, no es un sentimiento. Lo que mueve muchas veces todos estos conflictos son las emociones, ¿verdad? Me dejo llevar por las emociones, entonces me dejo llevar porque aquella persona me enoja, aquella persona me saca de quicio, aquella persona me roba la paz, aquella persona, ¿verdad? Y las emociones me hacen actuar o cambiar con la otra persona. Pero el amor es una decisión, y la Biblia dice que nos tenemos que amar los unos a los otros. Como fuiste amado, tienes que amar a otros. Y nos dice, ama a tus enemigos. Dice que ora por aquellos que te calumnian. O sea, imagínate. Es que esa persona tal cosa anda hablando mal de mí. Bueno, ore por esa persona. ¿Sí? Una de las formas de atacar esas situaciones es orando por la persona, ¿verdad? Ahora, molestando, yo decía de que hasta la suegra difícil está planeada por Dios, ¿verdad? O la nuera difícil, o el jefe difícil. Ore por esa persona. Esa persona que a usted se le hace fácil querer o tratar, empiece a orar por esa persona. Determínese a aplicar los principios que Dios le dice con esa persona. Que Dios le dé la gracia para amar a esa persona. ¿Verdad? Esa es como la esposa que ora para que el esposo cambie. Dios, ayúdame para que este hombre cambie, para poderlo amar realmente como lo tengo que amar. No, pídale a Dios que le permita amar a esa persona así como es. Hay un milagro más grande que Dios puede hacer, que usted pueda amar a esa persona a pesar de que esa persona nunca cambie. Deje de esperar de la otra persona. Siempre estoy esperando, siempre estoy con expectativas de que la otra persona actúe de cierta forma, hable de cierta forma, y muchas veces cuando ya caí en eso y ya puse a esa persona en el lugar equivocado, en mi mente y en mi corazón, estoy a la defensiva y todo lo que esa persona hable me va a molestar o lo voy a interpretar como algo malo. Esa es otra cosa. A ver, la última pregunta por allá. Rudy, en esa misma línea, si digamos no se trata de que me desespera o que me cae mal,
es una parte muy emocional, pero si estar cerca de esa persona desencadena en mí situaciones equivocadas, inclusive hasta cosas que no están bien delante de Dios, qué sé yo, me pone en un estado de ira más allá de lo que debería ser, o esa desesperación, no sé, situaciones de frustración o situaciones de resentimiento, etcétera, y desencadena en mí. Estoy pensando en un familiar en particular, que pese a que es muy cercano, siempre me genera muchas situaciones equivocadas, ¿verdad? Y de repente hasta me encuentro a mí mismo en una condición en donde yo digo, Dios, está mal, yo sé que estoy mal haciendo esto, permitiendo esto, o tratando a la persona de esta forma, ¿verdad? Pero si mantengo cierta distancia, podemos tener una relación ahí tranquila, nos saludamos y la pasamos bien un rato, pero si estoy muy cerca, más bien empieza a generar un efecto contrario. Yo pensaba que lo estaba haciendo bien, al más bien tener cierta distancia. Si ese es el caso, ¿estoy haciéndolo bien? ¿O aún así aplica lo que estás diciendo que está mal y debería estar más bien más cerca? A ver, eso está como cuando Adán le dice a Dios, la esposa que me diste, ¿verdad? Tendemos a echarle la culpa a la otra persona de mis reacciones, de mis actitudes. Yo puedo decir, no es que yo tengo un problema de ira, no es que yo tengo un problema de paciencia o de control, es que esa persona me hace enojar. ¿Ven? Entonces tendemos a justificar nuestras estructuras equivocadas. No es que yo soy así, no vayan a pensar que yo soy así, es que esa persona me hace actuar así. ¿Ves? Sabiendo que soy así. Sabiendo que soy así, entonces tienes que arreglar algo delante de Dios, ¿verdad? Tienes que pedirle a Dios la gracia para poder vencer eso. No es que así soy, ¿verdad? Yo lo veo como que más bien estoy alejándome del pecado, ¿no? No. De la tentación. Porque estar No cerca lo te hace estás pecar. alejando del pecado. O sea, de pecar, pues es que me genera. sí, tenés que abstenerte de caer en eso, pero porque Dios te va a dar la gracia que aún ante la tentación vos vas a poder hacer lo correcto. ¿Ok? El punto es que van a haber escenarios donde hay tentación para caer en alguna situación. Repito, sí, la persona difícil, la persona conflictiva, la persona que tiene ciertas estructuras que apelan a mi orgullo también, y entonces pueden traer esa tentación de, ok, ¿verdad? Pero ahí es donde Dios tiene que haberme dado la gracia y tiene que haberme dado la convicción de decir, ok, no, siento esto, pero esto no es correcto, no me voy a entregar a eso. Sí, esta persona es difícil, pero no voy a dejar que esta persona me haga caer en la tentación, ni de enojarme, ni de hablar mal de ella, ni de juzgarla, ni de desecharla. ¿Sí me entiendes? Entonces, nada, yo puedo tener una buena relación con la persona, ser cordial, mostrarle amor, darle un testimonio que a pesar de sus actitudes o lo que sea, yo voy a tener una actitud correcta, pero no rehuir, ¿verdad? No rehuir, no tratar de escapar. Eso no es lo correcto. Sí, está claro. ¿O no? ¿En qué situaciones tengo que huir de la tentación y en cuáles tengo que enfrentar? Es que ahí es donde me pierdo. ¿Cuál es el nivel de soporte? No, es que siempre más bien entendía que hay que huirle a la tentación. Yo ahí veo tentación de pecar y me siento tentado a pecar, y más bien cuando estoy ahí peco. ¿Cuándo tengo que huir y cuándo tengo que enfrentarla para superar esa prueba? ¿Cuál es la diferencia? El punto es que usted no tiene que cambiar con la persona. Usted no tiene que cambiar. O sea, si usted me dice que es un familiar, pues tiene que pedirle a Dios la gracia para amar a esa persona a pesar de sus actitudes o a pesar de sus características que te chocan y te molestan, ¿verdad? O sea, tienes que decidir amar a esa persona, tratarla bien, etc. Puedo tener sabiduría para no, tal vez, no sé, tocar puntos que puedan detonar algo. O sea, no sé, evito
el conflicto, evito la discusión, evito hablar de temas que sé que pueden traer problemas, etcétera, pero no desecho a la persona, no huyo de la persona, no huyo de la tentación, ¿verdad? Siempre les hablo, cuando hablamos de este tema, siempre les recuerdo de que yo tuve un jefe que era, bueno, ¿verdad? Una persona muy complicada, y lo tuve 15 años. Si hay algo que yo he sido es constante, y tuve 15 años en una empresa, ¿verdad? Y esa persona era muy, muy complicada, muy conflictiva. Y yo recuerdo que yo muchas veces tenía la tentación de irme. Yo decía, no, yo me voy a ir, o sea, yo aquí estoy dando lo mejor de mí, soy prácticamente el que más le produce, el que más esto, y yo todavía me carboneaba con todas esas cosas, ¿no? Pero empiezo a estudiar la Biblia y uno de los consejos que recibo es ese, ¿verdad? O sea, no vas a huir. Dios te está enfrentando a algo, Dios quiere formar un carácter, Dios quiere darte la gracia para poder vencer este tipo de situaciones. No es huir del lugar, no es desechar, no es decir, no, ya no visito a esa persona porque es difícil, ya no frecuento a esa persona o ya voy a evitar a esa persona porque es difícil. No, Dios tiene que trabajar en mi corazón para darme la capacidad de poder tratar a esa persona a pesar de que sea la más difícil del mundo y de poder tener una actitud yo correcta, ¿sí? A pesar de que esa persona es difícil. De ella se encargará Dios y Dios tendrá que llevarla a donde la tenga que llevar para cambiar su vida. Yo me voy a determinar a aplicar los principios correctos, pero no es desechar, no es huir, ¿ok? Hay cosas a las que yo puedo tratar de no exponerme, pero no es huir, porque podrías estar huyendo del problema, pero el problema ahí va con vos, el problema está aquí adentro. Cada vez que te topes esa misma persona, pero con otra cara, en otro lugar, siempre vas a tener el mismo problema, porque no has aprendido a lidiar con la situación, simplemente vas evitando gente, pero el problema sigue ahí, porque el problema sale del corazón. Dice la Biblia que el pecado sale del corazón, es del corazón donde nacen las guerras, los pleitos, todo, es del corazón, no es personal. Acuérdese, la lucha no es contra carne y sangre, no es contra personas, la lucha es espiritual. Hay algo que está promoviendo esa situación, hay estructuras que yo traigo, pecados que yo traigo que necesitan ser arreglados por Dios para poder lidiar con esas situaciones. Eso es así, ¿verdad? Ustedes ven en la Biblia historias como las de José, el hijo de Jacob, ¿verdad? Jacob tuvo 12 hijos, de ahí vienen las 12 tribus de Israel, pero José, que es el penúltimo de los hijos, sus hermanos deciden venderlo. ¿Se acuerdan la historia? José llega y les dice: hermanos, ¿qué creen? Tuve un sueño, soñé que yo tenía una túnica de colores y que ustedes prácticamente me iban a servir a mí y que yo era el elegido. Y claro, José esperaba que los hermanos dijeran: en serio, qué bueno, qué lindo, qué maravilla, siempre supimos que eras el elegido. No, hombre, se llenaron de ¿cómo se llama? De enojo, de rencor, de envidia, de un montón de cosas, y dijeron: bueno, vamos a matar a José, vamos a deshacernos de ¿qué se cree? ¿Verdad? Al final uno de ellos los persuade y les dice: no, echémoslo aquí en esta cisterna. Y al final pasaron unos hombres, no me acuerdo de qué pueblo ahorita, y ellos dicen: vendámoslo como esclavo. Y lo vendieron como esclavo, le hicieron creer a Jacob que había muerto, que seguro lo había matado un animal salvaje o algo en el campo. Y así José fue comprado como esclavo, fue llevado, después fue vendido en Egipto, pero Dios fue prosperando la vida de José. Y Dios después muestra por qué razón pasó todo eso en la vida de José. Había un propósito detrás de todo lo amargo del camino por el que tuvo que pasar José. Y era que más adelante iba a haber una hambruna de 7 años, donde si José no hubiera sido digámoslo así, el segundo después del faraón en Egipto, el pueblo de Israel hubiera perecido, hubiera muerto.
porque los hermanos de José van a Egipto a buscar trigo, a buscar alimento, y ahí José se da cuenta que son sus hermanos los que han llegado. Claro, sus hermanos al principio no lo reconocen. Entonces José hace toda una serie de cosas para ayudarlos, pero llega un momento donde los enfrenta y José sale. O sea, José pudo haber estado amargado, resentido, decir, no, saben que con ustedes no quiero saber nada, pero José sale, les muestra amor, les dice que todo fue permitido por Dios, Dios todo lo encaminó a bien, Dios tenía un propósito, y descubre el propósito que había. Otro ejemplo, David, cuando Saúl lo quiere matar, David decide amar a Saúl, a pesar de que Saúl lo anda buscando para matarlo, y David no cambia con Saúl, lo reconoce como el ungido de Dios, como el rey, le da su lugar. Tuvo la oportunidad de matarlo, se lo pusieron así en bandeja de plata y simplemente le cortó un pedazo de la túnica, salió de la cueva y le dijo: Saúl, mira, pude haberte matado, pero no te maté, porque te respeto, porque tú eres el rey, porque esto, porque el otro, porque no tengo nada contra ti, a pesar de que tú quieres matarme a mí. Y ahí Saúl se da cuenta de que efectivamente le falta un pedazo de la túnica y que es el pedazo que tiene David. O sea, David decidió no cambiar con Saúl. Entonces esa decisión está en mí. Esa decisión Dios tiene que darme esa capacidad. Ese Saúl que me quería matar puede ser ese familiar, puede ser esa suegra, puede ser ese compañero de trabajo, puede ser ese jefe que yo tuve, puede ser quien usted quiera. Pongan el rostro y el nombre que quiera, pero usted decide si usted quiere ser Saúl o usted quiere ser David en esa situación específica, ¿verdad? La decisión es no cambiar. Es que aquellos familiares me hicieron esto, me hicieron lo otro, es que aquellas personas tal cosa. Dios dice: ama a tus enemigos, ama a tu prójimo, ama como fuiste amado, perdona como fuiste perdonado, ten misericordia como tuvieron misericordia contigo, ¿sí? Guarda tu corazón, cubre las faltas de los demás. Es un mandato de Dios. Si ustedes quieren plenitud en sus vidas y en sus relaciones de matrimonio, de familia, de lo que sea, determínese a amar y a no cambiar. Pero esa gracia solo Dios la puede dar. Definitivamente solo Dios la puede dar. Deje de coleccionar resentimientos, deje de estar pensando: es que me hicieron o todo. Así como a usted le hicieron, usted también le ha hecho a otros. Así como hablaron de usted, usted también ha hablado de otros. ¿Sí me entienden? O sea, somos buenísimos para juzgar los errores de unos, pero cuando vemos los nuestros, los vemos diferentes. Así que bueno, vamos a orar para terminar esta noche tan particular, pero yo siempre confío en que Dios es el que guía todo. Así que gracias a Dios, vamos a dar gracias. Dios, te doy muchísimas gracias porque nos has dejado tu palabra, tu consejo, tu guía. Nos has dejado tu palabra, que es esa lámpara a nuestros pies, esa lumbrera a nuestro camino, que nos permitirá caminar por sendas de justicia, por lugares seguros, por terreno firme. Si nos determinamos a vivir y hacer todo lo que tú nos has dejado en ella, a seguir cada uno de tus principios, cada una de tus verdades, sabemos, Dios, que uno de los principales, Dios, mandamientos o guía que tenemos de parte tuya es poder amar a los demás como tú nos has amado. Uno de los grandes ataques del enemigo es estar creando constantemente conflictos en nuestras relaciones interpersonales, buscando cómo destruir relaciones, buscando cómo destruir hogares, matrimonios, familias, amistades, destruir proyectos. Sabemos que el enemigo es experto en eso, vino para hurtar, matar y destruir. Pero tu palabra dice que tú viniste para darnos vida y vida en abundancia. Una vida
que solamente puede ser guiada y gobernada por ti, una vida en la cual tú nos vas a permitir vivir de acuerdo a todas estas verdades para poder experimentar la plenitud, la felicidad. Sabemos que es viviendo de acuerdo a tus verdades como encontraremos esa plenitud. Sabemos que es viviendo de acuerdo a estos principios que podremos tener las relaciones sanas, las relaciones correctas que tú quieres que tengamos. Empezando por nuestra relación de matrimonio, empezando por nuestros hogares, empezando por nuestras familias, Dios. Sabiendo también que de esta manera podremos ser un testimonio para aquellos que no te conocen. Te pedimos la gracia, te pedimos la sabiduría, pero te pedimos sobre todo un corazón dispuesto. Porque si eso no está sucediendo en nuestra vida, no es porque falta poder de parte tuyo, es porque realmente no tenemos la convicción de entregarte todo lo equivocado, nuestros resentimientos, nuestro egoísmo, nuestro orgullo, todas esas cosas que nos impiden poder amar a otros, aun aquellos que, según nuestro parecer, no son personas fáciles. Permítenos realmente buscar siempre ser pacificadores. Permítenos buscar siempre estar en paz los unos con los otros. Refrena nuestra boca, nuestra lengua, para que podamos ver días buenos. Uno de las grandes tentaciones es hablar mal de otros, es juzgar la vida de otros, Dios. Cuando tú nos estás invitando es a amar como tú nos amaste, a ser misericordiosos como tú lo has sido con nosotros. Así que danos la gracia, danos la convicción, conquista nuestro corazón, convéncenos de poder vivir así, por favor. Gracias, Dios, gracias por esta noche, gracias por lo que has hablado a nuestro corazón. Te pido por favor que nos lleves con bien y que guardes y cuides nuestras vidas, por favor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Un pequeño anuncio: la otra semana es feriado, lunes 5 es feriado, la reunión va a ser virtual, no vamos a venir, y la semana que sigue, que es 12, es la última reunión. Vamos a tener una reunión especial, como todos los fines de año, con música, con algo especial que los niños están preparando y alguna otra sorpresita por ahí. La idea es que haya también un compartir al final. El año pasado hubo tamales, yo creo que esta vez también van a haber tamales. Pero también el punto central de la actividad es que sea como una mini campaña evangelística, que usted pueda traer personas, familiares, amigos, vecinos, personas que usted quiera invitar para que vengan a escuchar justamente acerca de Cristo y que estas personas pues puedan conocer la verdad, ¿no? Así que los invito a orar por ese día y de verdad empezar a pensar en qué personas puede usted invitar para que este lugar ojalá esté lleno como estuvo el año pasado, que no cabíamos aquí. Así que espero que este año sea igual, pero pensando sobre todo en este propósito, ¿verdad? De poder traer a personas que no conocen a Cristo y que ustedes puedan venir, por supuesto, ¿verdad? Entonces, esa reunión será el 12 de diciembre, lunes 12 de diciembre, es la última reunión. Ahí pues saldríamos a un receso de unas 3 semanas y volveríamos, si mal no recuerdo, el 9 de enero, si Dios lo permite. ¿Ok? Entonces, para que sepan, la otra semana virtual y la que sigue, la última, que es la actividad especial de fin de año. ¿Ok? Bueno, que Dios los bendiga. Recuerdo que a pesar de todos los incidentes y todo lo atropellado que estuvo hoy, siempre hay que pagar el salón, así que agradezco pues la colaboración de quienes tengan a ayudar. ¿Ok? Dios los bendiga. Muy bien.